Muy buenas a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y en la cual nosotros vamos a realizar una exposición donde vamos a demostrar la clasificación agrológica de suelos para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Nosotros estamos cursando el 7º ciclo y nuestro docente es Teodoro Guarbochipani, con el cual vamos a realizar la exposición. Introducción. La clasificación agrológica de los suelos se realiza mediante un conjunto de premisas de un sistema natural de clasificación. Entre ellos tenemos la taxonomía de los suelos, pues este se considera un sistema de clasificación natural, ya que se basa en las propiedades de los suelos y considera al suelo como un cuerpo natural. Además, la clase de uso de los suelos indica las dificultades y también los riesgos que se pueden tener al momento de utilizarlos. Esto se basa en la capacidad de la tierra para producir, señalando las limitaciones naturales de los suelos. El aprovechamiento del suelo de un determinado territorio pasa por conocer sus potencialidades y limitantes a fin de asignarles las alternativas de uso y manejo adecuados a su aptitud. Dentro de la clasificación agrológica de los suelos tenemos 8 diferentes clases. Los suelos de la clase 1 tienen muy pocas limitaciones que restrinjan su uso. Estos son suelos planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar y también poseen una buena capacidad de retención de humedad y la fertilidad natural es buena o también responden en buena forma a las aplicaciones de fertilizantes. Los rendimientos que se obtienen utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo son altos en relación con los que de la zona. En este tipo de clase los suelos se adaptan para cultivos intensivos y en su uso se necesitan prácticas de manejo simples para mantener su productividad y conservar su fertilidad natural. Los suelos de la clase 2 presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación, ya que corresponden a suelos planos con ligeras pendientes y además que son suelos profundos o moderadamente profundos de buena permeabilidad y drenaje. Estos tipos de suelos presentan texturas favorables que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que la clase anterior. Por otro lado, tenemos que las limitaciones más corrientes de esta clase son que tienen una pendiente suave, tienen moderada susceptibilidad a la erosión por agua o por viento. Su profundidad es menor que la ideal y además que es ligera a moderada salinidad o salicidad fácilmente corregible pero con posibilidad de recurrencia. Su humedad es corregible por drenaje, existe siempre pero con una limitación moderada. También tiene limitaciones climáticas ligeras y estas limitaciones pueden presentarse solas o combinadas. Presentan moderadas limitaciones de su uso y registran la elección de cultivos, aunque pueden ser buenos para ciertos cultivos. Tienen una severa limitación que reducen la elección de plantas o requieren de prácticas especiales de conservación o de agua. Bueno, las limitaciones más corrientes para esta clase pueden utilizar el efecto de una o más de las siguientes condiciones. Bueno, relieve moderadamente inclinado, suavemente ondulado, alta susceptibilidad a la erosión por agua, vientos o severos efectos. Suelo delegado sobre un lecho rocoso. Clase 4. Los suelos de clase 4 presentan severas limitaciones de uso que registran las elecciones de cultivo. Bueno, estos suelos, al ser cultivados, requieren cuidadosamente prácticas de manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que a las de la clase 3. Bueno, los suelos en el clase 4 pueden usarse para cultivos, praderas frutales, praderas de secano, etc. Bueno, y los suelos de esta clase pueden ser adaptados solo para 2 o 3 de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser más baja como relacionada con los gastos sobre un periodo largo a tiempo. Bueno, y las limitaciones más usuales para los cultivos de esta clase se refieren a suelos delegados, pendientes pronunciadas, relieve moderadamente ondulados y afectados. Cuando hablamos sobre la clase 5 de suelos, hablamos sobre suelos que generalmente están ubicados en los valles interandinos. Los valles interandinos generalmente se encuentran por toda la cordillera de los Andes
y de los cuales los países con mayor cantidad de suelos clase 5 tenemos como por ejemplo a Colombia, tenemos a Ecuador y tenemos también a Argentina en una gran parte, ya que esta presenta una vegetación permanente dedicada a pastos o bosques. Esta es una vegetación mucho más llana. Esta vegetación permite el crecimiento de bosques generalmente llanos, casi sin ningún relieve, y son prácticamente horizontales, sin ninguna erosión. Estos permiten el cultivo y el pastoreo. Sin embargo, no es muy recomendable su alto uso, ya que puede dañar el suelo a largo plazo. Tenemos que este pastoreo es muy ideal, ya que en Argentina, donde se consumen las carnes más exclusivas del mundo y de mayor calidad, todos los pastos son llanos y permiten una muy buena ganadería. Es una de las cubiertas vegetales más dedicadas y se recomienda realizar actividades de alta producción, donde acabamos de optar, por ejemplo, el cultivo de soja, el cultivo de la ganadería masiva, etcétera, etcétera. Y son tierras dedicadas generalmente a la producción de granos como el arroz, en las cuales nosotros podemos tener un país como China o acá en el propio Perú, estos valles interandinos donde se empieza a cultivar arroz, que están entre la sierra y la selva. Por otro lado tenemos el suelo de clase 6, estos suelos generalmente ubicados en la vertiente andina baja. Acá la presencia de estos suelos va a estar mucho más dedicada hacia lo que viene siendo el territorio del Amazonas, ya que parte de este territorio viene justo de la selva alta del mismo territorio del Amazonas. Generalmente estos suelos son ubicados en los territorios del Amazonas, como ya dije, los cuales son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, de los cuales presenta diferentes características, las cuales son suelos forestales de relieves estructurales de las llanuras amazónicas. Básicamente estas se encuentran en la selva alta, proporcionando una riqueza muy grande de flora y evidentemente una tierra bastante nutritiva. Estas zonas son semipantanosas, donde la mayor parte del año se encuentran inundadas debido a la cantidad de humedad y a la poca retención de esta misma, la cual va fluyendo debido a la calidad que tienen a lo largo del Amazonas. Estos tienen relieves bastante pronunciadas o generalmente pueden ser también someras, de las cuales vemos una pequeña caída, suelos bastante nutritivos, pero con poca retención de humedad, como ya dije. Baja retención de humedad y un alto contenido de sales, especialmente ácidos, esto para que la vegetación sea mucho más productiva, sea mucho más en una cantidad mucho más grande. Tiene un empobrecimiento prematuro, ya que los recursos de las precipitaciones pluviales no retienen, sino más bien no retienen lo suficiente y se van empobreciendo poco a poco, de las cuales podemos encontrar como las caídas de agua se llevan gran parte del agua y escurren hacia los valles más bajos. Clase 7. Son suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y forestería. Las restricciones de suelos son más severas que en la clase 6. Por una o por más de las limitaciones siguientes no pueden corregirse: pendientes muy pronunciadas, erosiones, suelo delgado, piedras, humedad, sales o sodio y clima infavorable. Corresponden a esta clase los suelos agrupados en las unidades de alta montaña con modelado glaciar, páramos altos y declives de la cordillera externa. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados, sombreros, áridos o inundados. Su valor para soportar algún aprovechamiento es mediana o pobre y debe manejarse con cuidado. En zonas de pluviosidad fuerte, estos suelos deben usarse para sostener bosques. En otras áreas se puede usar para pastoreo. En este último caso, debe extremarse el rigor y el cuidado en su manejo. Clase
los suelos son fertilidad natural de baja a media, generalmente ácidos, de texturas muy variables, desde arenosa a arcillosa, generalmente con aluminio tóxico alto, suelos inestables y gran propensión a movimientos sin hueso. Conclusiones. La capacidad agrológica es una forma de agrupar los suelos basada en su capacidad para producir de forma sostenible los cultivos más habituales de una zona. Establecer la capacidad agrológica de un suelo equivale, por tanto, a clasificar el suelo en función de su capacidad de producción y del riesgo de